Buenas tardes. En este video vamos a trabajar y analizar sobre una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas, que es la decisión de crear un nuevo Estado en el Oriente Medio, que es el Estado de Israel. Y esto tenemos que hacer una mirada primero desde las consecuencias de la Segunda Guerra vinculados a el Holocausto, es decir, las prácticas de exterminio llevadas adelante por los nazis y sus aliados hacia el pueblo judío en Europa o hacia las comunidades judías en Europa, pero también entender el concepto de que este problema viene de mucho más atrás en el tiempo, hacia el concepto de la diáspora judía. Según la Biblia, un texto religioso vinculado a la religión judía y cristiana, la tierra de Israel, la tierra conocida como Palestina, era la tierra del antiguo hogar de los judíos. Primero expulsados por los asirios en el siglo 7 a.C., luego conquistado por los romanos en el siglo I a.C., en el siglo I después de Cristo, unas décadas posteriores a la muerte de Jesús, después de una revuelta de los nacionalistas judíos contra la dominación romana, eh, esta sublevación fue aplastada violentamente por el ejército romano, generó mucho descontento y resentimiento entre la población judía y llevó a que en el siglo II se produjese una segunda revuelta, que implicó, ahora sí por orden del emperador Adriano, la decisión definitiva de expulsar a el pueblo judío de Palestina para eh, calmar las tensiones nacionalistas en la región. Digamos que lo que se hizo fue despoblar esa tierra de habitantes, ¿sí? Si bien nos expulsaron todos y la mayoría. El comienzo histórico de la famosa diáspora judía, es decir, de la dispersión del pueblo judío por el mundo, a partir de la expulsión romana de su tierra. A partir de allí, la comunidad judía se va a dispersar primero por Egipto, Persia, Mesopotamia, y luego por el propio Imperio Romano también va a ir dispersándose y llegando al norte de África, Italia, pero es sobre todo su supervivencia a partir de la Edad Media que se mantienen como pueblo, aislado, eso sí, de las comunidades cristianas, lo que le va a dar su particularidad. El pueblo judío logra mantener cierta comunidad y cierta homogeneidad religiosa y cultural en base al aislamiento, producto en buena medida de su fe religiosa diferente a la del cristianismo, pero también con la añoranza de volver en un momento a la tierra prometida. Ese sueño se va a mantener durante varios siglos, mientras que van a ser víctimas sistemáticamente por parte de los cristianos y a veces también de los musulmanes, de ocasionales persecuciones, matanzas y también expulsiones colectivas. Recordemos, por ejemplo, cómo en 1492, el mismo año en que los reyes católicos de España logran derrotar al último reino musulmán de Granada, y también el mismo año en que Cristóbal Colón descubre América, para los europeos, es el año en que los reyes de España deciden la expulsión de todos los judíos del reino, ¿no? Una práctica habitual en varios reinos europeos. Sin embargo, tenemos que ahora que pegar un saltito hasta principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque la antigua tierra de Palestina, ¿sí? En términos que históricamente podemos utilizar como un concepto geográfico más apropiado que Israel, que Judea, que es un término más utilizado en la época del Imperio Romano, con la llegada de la expansión de los musulmanes a partir del siglo VII, es decir, del 600 y pico en adelante, que se lanzan a conquistar buena parte del mundo, el antiguo territorio de Judea, ahora llamado Palestina, va a estar poblado por árabes, árabes de religión musulmana. Y así lo va a ser hasta el siglo XX, donde con los restos del imperio turco, que va a dominar todo el territorio árabe de la región, cuando pierda en la Primera Guerra Mundial, los británicos van a conquistar y se van a repartir con Francia, Oriente Medio, y a los británicos les va a tocar concretamente administrar Palestina. Por eso que se dice que en la Palestina moderna, desde el fin de la dominación turca, en 1917, hasta 1948,
vamos a asistir a lo que se llama un protectorado británico, es decir, un territorio donde la mayoría de la población es árabe musulmana, con una minoría judía y administrado ahora por el gobierno británico, cuando antes lo hacía el sultán. Aquí vemos un ejemplo de cómo los británicos organizaron el territorio de Palestina, la bandera del protectorado, ¿sí? Con el símbolo británico y el territorio palestino, y vemos a un grupo de voluntarios de las milicias árabes bajo el servicio británico. Esto es el periodo que corresponde básicamente a los años 20 y 30 del siglo XX. En este mismo periodo, es decir, entre el comienzo del protectorado británico y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, podemos observar lo que va a pasar con la evolución de la población de Palestina. Habíamos dicho de que desde el siglo VII, desde hace 1300 años, es una población predominantemente árabe musulmana. Sin embargo, a partir del comienzo del siglo XX comienza a darse un pequeño goteo cada vez mayor de inmigrantes judíos, sobre todo de Europa, que comienzan a llegar a Palestina a intentar reconstruir el sueño de una patria judía nuevamente. Eso va de la mano de la ideología del sionismo, es decir, esta idea de que los judíos tienen que volver a construir su estado en su tierra natal, en la antigua Judea o el antiguo Estado de Israel. Hacia 1919, el 90% de la población de Palestina eran árabes y solo el 10% eran de origen judío. Pero observamos cómo 10 años después la relación entre las poblaciones comienza a cambiar. Sigue siendo mayoritariamente árabe, 83% en 1929, pero ya aumenta a 17% la población judía. Y hacia 1939 el 70% es árabe y el 30% judío. Es decir, básicamente que el porcentaje de población judía en 20 años se triplica, del 10 al 30%, lo cual va a estar marcado por unas crecientes tensiones entre la población árabe y la población judía, donde se van a formar gran enemistad, porque ambos vienen de rivalidades históricas, quizás no tan marcadas como la de cristianos y judíos, pero que van a ser crecientemente importantes, y porque sobre todo los árabes sienten que los judíos se están quitando paulatinamente sus mejores. Es así que por parte de ambos grupos van a comenzar a surgir bandas armadas para defenderse y sobre todo para comenzar a atacar a los rivales. Mientras que el gobierno británico cada vez se ve en mayores dificultades para poder manejar el asunto y está desesperado por tratar de desentenderse del mismo, ya que es una tierra que no tiene mucho valor económico y que genera creciente conflictividad social y política por el enfrentamiento entre árabes y judíos. Para que tenga una idea de los números, en la década de 1920 cerca de 100.000 inmigrantes judíos entraron en Palestina, mientras que solo 6.000 no judíos lo hicieron. Es decir, que el grueso de la llegada de nuevos inmigrantes a esta tierra va a ser por parte de estos judíos mayoritariamente sionistas, es decir, que predican la ideología de la creación de la nueva patria de Israel en Palestina. ¿Sí? Y hacia 1939, es decir, el año en que estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Decenas de miles de judíos van a huir rápidamente de la persecución, aunque no todos los que lo quisieron, transportándolos por mar a través del Mediterráneo para llegar a Palestina. Ustedes ya conocen lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y cómo el Estado nazi alemán y sus aliados, sobre todo en Europa Oriental, participaron en la práctica de exterminio masivo de los judíos en Europa, conocida como el Holocausto, lo cual llevó a la idea, cuando terminó la guerra, con las recién creadas Naciones Unidas, y ante la desesperación de los británicos que veían cómo el asunto se le iba de las manos porque la violencia entre judíos y árabes era cada vez peor en el territorio, de crear dos estados en el territorio palestino, es decir, lo que se llamó el Plan de Partición de Palestina, para un estado judío y un estado árabe. En el mapa de la izquierda podemos observar, ¿sí?, hacia 1947, dónde estaba concentrada la población judía, en naranja, más fuerte, sobre todo cerca de la costa, en torno a Jaffa y Tel Aviv, y hacia el norte, la frontera con Siria y el Líbano en pequeñas comunidades, mientras que la mayoría del territorio está ocupado
por árabes. Sin embargo, cuando se observa el mapa creado en la ONU para decidir, bueno, este va a ser el territorio concedido para el pueblo judío y este otro para el pueblo árabe, vemos cómo se genera una partición que muchos consideraron un gran problema, porque no es una formación natural esta. Es decir, el territorio judío va a quedar dividido en tres partes: la costa, el noreste en la frontera con Siria, y el sur en la península, en el desierto del Negev, que es el que da al sur, que da hacia el Mar Rojo. Mientras que la población árabe, que además es la mayoría en este caso, se va a quedar con un territorio mucho menor, y también partido en tres. Lo que es la zona de la Franja de Gaza, más la frontera con Egipto, el territorio conocido como Cisjordania, en torno a la ciudad de Jerusalén y la frontera con Jordania. Cisjordania quiere decir de este lado del río Jordán, que es la frontera precisamente entre Palestina y Jordania, y un territorio al norte en la frontera con el Líbano. Ese es el plan de partición que se va a dar por parte de la. En la reunión del 29 de noviembre de 1947, ¿sí?, las Naciones Unidas deciden celebrar la aprobación de este pacto para brindar finalmente un hogar definitivo al pueblo de Israel, es decir, al pueblo judío, para que su objetivo fundamental fuera dejar de estar vulnerable ante la persecución de cualquier otro país, como en el caso de la Alemania nazi. Es decir, que pudiera tener su propia casa donde pudiera protegerse. Este plan va a quedar bajo la administración de las Naciones Unidas, mientras los británicos podían, ¿sí?, retirarse finalmente del territorio. Cabe hacer una aclaración, volvemos al mapa anteriormente, de que hay una porción del territorio que no es otorgada a ninguno de los dos, lo cual va a ser también una fuente de conflicto, y es la ciudad de Jerusalén, considerada por parte de ambas comunidades como su capital. Se alcanzan a ver aquí en Jerusalén, dice UN Administration, UN Admin, Administración de las Naciones Unidas. Es decir, que mientras que el resto del territorio se repartía entre ambos, árabes y judíos, Jerusalén iba a quedar como una ciudad independiente de ambos, donde podían vivir tanto judíos como árabes, pero que no le iba a pertenecer a ninguno. Eso en el plan original de las Naciones Unidas. Lo cual va a fracasar porque ambos consideran que Jerusalén es su capital, tanto para los palestinos árabes como para los judíos. De hecho, a partir de ahora, cuando utilicemos el término palestino, nos vamos a referir a los árabes, y cuando hablemos de los judíos nos vamos a referir como israelíes. Aquí volvemos nuevamente al mapa, ¿sí?, de la partición, donde volvemos a ver cómo el futuro Estado árabe, que de hecho hasta el día de hoy no se ha creado, le correspondería el territorio en amarillo, y el Estado judío en territorio naranja, y se mantiene en blanco Jerusalén y sus alrededores, bajo administración de la ONU. De hecho, la minoría judía se va a apresurar a darle forma a su Estado, y el 14 de mayo de 1948, es decir, unos 6 meses después de la aprobación del plan de partición por la ONU, en la ciudad de Tel Aviv, que va a ser la capital de Israel, hasta el presente, aunque ahora afirman que es Jerusalén, después lo vamos a ver eso, el primer ministro, David Ben Gurión, cuya imagen vemos aquí en la fotografía, va a declarar la creación e independencia del Estado de Israel. Y esto va a tener dos grandes consecuencias. La primera es, bueno, después de siglos, para el pueblo judío disperso en la diáspora por el mundo, al fin van a tener su patria tan deseada, el Estado de Israel, con el símbolo de la estrella de David que vemos al fondo, en homenaje al antiguo reino de Israel creado por el rey David. Curiosidad aparte, que el primer ministro del Estado de Israel también se llame David, bueno, es una curiosidad más, pero es casual nada más. La otra consecuencia es que los estados árabes vecinos, apoyando a la población árabe que se siente despojada precisamente porque le quitaron la mayor parte de su territorio, le declaran la guerra al Estado de Israel. Y es así como, a las pocas horas de decretado, no llegan a completarse las 24 horas de la creación del Estado de Israel, ya el 15 de mayo, ya se está combatiendo porque Egipto, Siria, Jordania, Irak y otros estados menores de la península árabe le declaran la guerra al Estado de Israel. Y es lo que se conoce como la Primera Guerra Árabe-Israelí.
el término primera nos indica que hubo varias. Y esta guerra entre 1948 y 1949 fue una guerra de supervivencia por parte del Estado de Israel, que a pesar de la enormidad de los desafíos que enfrenta, ya que se había atacado, vamos a volver al mapita, se había atacado por el suroeste, el ejército relativamente poderoso de Egipto, desde el este por Jordania, e Irak, desde el noreste por Siria. Es decir, Israel se ve amenazado desde varios frentes a la vez, y tiene un territorio muy pequeño, una población muy pequeña. Los israelíes van a luchar por su supervivencia, mientras que los árabes tienen la intención de echar a los israelíes, echarlos al mar. Hay una diferencia entre la moral de combate del soldado israelí, quien al fin está concretando su patria tan ansiada durante siglos, mientras que la mayoría de los soldados de origen árabe simplemente están cumpliendo órdenes y no tienen tanto fervor combativo. La guerra finalmente termina cuando Israel logra 1-1 derrotar a todos sus enemigos y se van retirando de la guerra. Primero Jordania, luego Israel, Irak, Siria y Egipto se van retirando, pero de paso, aprovechando de que la mayoría de los árabes palestinos apoyan a sus vecinos árabes en esta guerra contra Israel, Israel va a decretar enseguida la expulsión de varios cientos de miles de árabes palestinos que vivían en territorio palestino y lo van a ocupar para el Estado de Israel. De hecho, el Estado de Israel va a quedar más grande de lo que estaba previsto en la partición de la ONU, y se van a apoderar de territorio palestino que no lo estaba concedido originalmente. Y eso es el comienzo de una nueva diáspora. Ahora la diáspora es palestina, es decir, de la dispersión de buena parte del pueblo palestino que se ve expulsado, sobre todo en muchas de las aldeas, por parte del ejército israelí. Es decir, lo que termina pasando, lo cual genera bastante conflicto, es que la solución de una diáspora termina generando otra diáspora. Pero además esto se va a dar en el marco de la Guerra Fría, donde Estados Unidos ve que Israel, debido a sus simpatías más pro-occidentales y como muchos de los inmigrantes que llegan a Israel son de origen europeo o norteamericano, ven mayores simpatías por Estados Unidos se va a involucrar en la defensa del Estado de Israel y lo va a armar con los armamentos más poderosos, y además lo va a proveer de subsidios millonarios durante décadas. De hecho, hasta el día de hoy, Estados Unidos sigue financiando a Israel y a su equipamiento, al punto de que hoy Israel es uno de los estados militarmente más poderosos de la Tierra, a pesar de ser un país con apenas el doble de la población de Uruguay. Mientras que en ese marco la Unión Soviética, para no ser menos, decide enfrentar a Israel y a los amigos de Estados Unidos, y por lo tanto decide decantarse por el lado de los países árabes, particularmente Egipto y Siria, donde les va a prestar muchísimo armamento, sobre todo aviones y tanques, que van a ser de fabricación soviética, van a ser destinados a los ejércitos de los países árabes. Una de las consecuencias de este conflicto creado en 1948-49, hasta el día de hoy lo podemos ver como Israel sigue siendo el aliado estratégico de Estados Unidos en el mundo, y como todavía hoy Siria, Egipto ya no, pero Siria todavía, sigue siendo un aliado fundamental de Rusia, el sucesor de la antigua Unión Soviética. Para seguir con esto, podemos considerar que las relaciones entre árabes y judíos quedaron en muy malos términos entre Israel y sus países vecinos, ¿sí? Y era previsible más guerras, y de hecho lo hubo. En 1956 se da una segunda guerra, cuando Israel, junto con Inglaterra y Francia, deciden invadir el Sinaí egipcio, es decir, la península del Sinaí, y tomar el control del canal de Suez, debido a que el Estado de Egipto había decidido nacionalizarlo y quitárselo a los británicos. Allí es quizás en ese año y en esa ocasión la única vez en que Estados Unidos y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo, cuando ambos, desde la ONU, rezongaron a los británicos, a los franceses y a los israelíes por esa acción desmedida, y los obligaron a retirarse de allí. Sin embargo, en 1967 se va a dar la Segunda Guerra Árabe-Israelí, que se llama la Guerra de los 6 días. Esta Guerra de los 6 días es porque literalmente la guerra dura 6 días. Tanto Egipto como Siria claman venganza por las humillaciones de la primera guerra
árabe-israelí y por la invasión de la península de Sinaí del 56, y se preparan secretamente para atacar a Israel desde dos frentes, Egipto desde el sur, Siria desde el norte. Pero, debido a la labor de inteligencia del Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, se descubre que los estados árabes se aprestan a una nueva guerra y decide Israel lanzar un ataque por sorpresa, sobre todo con su fuerza aérea, a Egipto, a Siria y también a Jordania. A tal punto de que en solo 6 días logran derrotar a los 3 ejércitos a la vez y conquistar el resto del territorio. Todo incluyendo lo que era territorio palestino. El último conflicto grande que se va a dar entre los países árabes y Israel en la región es lo que se llamó la guerra de Yom Kippur. La guerra, 6 años después, en 1973, es la primera en la cual Israel se ve atacado por sorpresa y es derrotado en varias batallas, sobre todo porque Egipto logra darle un golpe fuerte y severo. Aquí vemos algunas imágenes de los armamentos de las guerras involucradas, sobre todo la clave son los tanques y los aviones, ¿sí? Y en este mapa podemos observar cómo fue el tema de la guerra de los 6 días, ¿sí? Y después vamos a ver las consecuencias de la guerra de Yom Kippur del 73. En la guerra de los 6 días, comparen el tamaño del Estado de Israel con lo que era el plan de partición de la ONU. Todo el desierto del Negev, que es como especie de triángulo que hay al sur, le fue quitado a los palestinos. Y lo que va a ocurrir es que, bueno, en flecha verde vemos el avance de las tropas egipcias, en azul las sirias, en celeste las iraquíes y en violeta las libanesas, pero que son poco importantes. ¿Ah? Israel logra derrotar a todos ellos por sorpresa antes de que puedan movilizarse en gran medida, y fíjense lo que ocurre cuando termina la guerra. Se apodera de todo el territorio palestino, es decir, Gaza y Cisjordania, que son las 2 porciones que le van a quedar a los árabes palestinos, pero además se apoderan de un territorio de Egipto, que es la península del Sinaí, hasta la frontera misma del canal de Suez, que es un canal de comunicación vital para todo el mundo, y a Siria le conquistan lo que llaman los Altos del Golán, que es este territorio de aquí, que es un territorio elevado, que el ejército sirio utilizaba muchas veces para bombardear las tierras bajas de la región de Galilea, del lago de Galilea. Esta guerra va a tener muchas consecuencias, entre ellas que Jerusalén va a ser ocupada por el Estado de Israel, algo que la ONU va a declarar ilegal porque era una ciudad administrada por las Naciones Unidas, y le va a servir de instrumento de negociación de Israel con sus países vecinos, ¿sí? Antes de ir a la OLP. De hecho, Israel logra firmar la paz después de la guerra de Yom Kippur con el Estado egipcio, con la promesa de la devolución de toda la península del Sinaí. En los acuerdos de Camp David de 1979, Egipto, a cambio de que le devuelvan toda la península del Sinaí, promete reconocer al Estado de Israel, su existencia, y firmar la paz de forma permanente. Y de esa manera Israel vuelve a su frontera original con Egipto, el desierto del Sinaí, pero a cambio el presidente de Egipto firma la paz y se declara el primer reconocimiento de un Estado árabe a la existencia del Estado de Israel. Las consecuencias de esto fueron varias. La primera fue que el presidente de Egipto, el egipcio que hizo esto, Anwar Sadat, fue asesinado un par de años después por parte de un grupo de musulmanes nacionalistas que no querían la paz con Israel, o sea que le salió un poquito caro el acuerdo de paz al líder egipcio, pero ayudó a que tanto Egipto como Israel normalizaran las relaciones y pudieran empezar a vivir en paz a partir de ese momento hasta el día de hoy. Con Jordania va a ocurrir algo parecido más adelante, pero con Siria, de hecho, hasta el día de hoy sigue habiendo conflicto y hasta el día de hoy siguen habiendo ocasionales ataques, sobre todo de parte de la Fuerza Aérea israelí, hacia algunas tropas sirias cuando se acercan demasiado a la frontera, y más en estos momentos de guerra entre ambos. Hoy hablábamos de que una de las consecuencias de la primera guerra árabe-israelí fue la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus tierras y que tuvieron que exiliarse en el exterior, esa diáspora. Sobre todo se van a establecer en Jordania y en el Líbano, dos de los países vecinos pequeños que van a recibir a estos refugiados.
En la Guerra de los 6 días del 67 también se van a expulsar muchos, sobre todo muchos árabes palestinos habitantes de Jerusalén cuando sea ocupada, eh, y va a llevar a que, a partir de esa guerra, los palestinos exiliados se terminen organizando en una organización de carácter político o guerrillera llamada Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que va a operar tanto en territorio palestino como en los países vecinos y en el resto del mundo, tratando de combatir al Estado de Israel. A tal punto de que tanto la Liga Árabe, una asociación de países de origen árabe, como después las Naciones Unidas van a terminar reconociendo a la OLP como la única representante del pueblo palestino. Y de hecho puede participar en las Naciones Unidas como en condición de observador, Estado observador, sin voto, pero con capacidad para poder opinar sobre distintos asuntos de la vida política. Hoy yo les hablaba sobre el tema de las consecuencias de la guerra y el impacto de las victorias israelíes. Miren el primer mapa. Antes de el plan de partición, en el primer mapita a la izquierda, los territorios ocupados por la población judía eran muy pequeños y estaban concentrados en la costa y hacia el norte en pequeñas manchitas blancas. Todo el resto en verde era territorio árabe-palestino. El plan de partición había creado estos 3 espacios en verde para los palestinos y 3 espacios en blanco para los israelíes, pero con la primera guerra del 48 y la guerra del 67, el Estado de Israel avanzó sobre sus territorios, achicando el territorio de Gaza y quitando el territorio norte, y de hecho la propia Cisjordania fue reducida y tomada la propia Jerusalén. Es decir, lo que está pasando a lo largo del tiempo es que de la Palestina original cada vez porciones mayores están en manos del Estado de Israel y cada vez porciones menores quedan en manos de los palestinos, lo cual eso lo ven los palestinos como una guerra abierta del Estado de Israel. Pero esto no es todo, porque luego de la guerra del 67 se comenzó con la ocupación de los territorios, sobre todo en Cisjordania, que es este territorio de aquí, donde paulatinamente se van a comenzar a construir colonias judías en territorio palestino, de forma de que a la larga se termine anexando ese territorio al Estado de Israel. Algo que las Naciones Unidas y la comunidad internacional, hasta el día de hoy, siguen considerando como ilegítimo. Bueno, esa expansión del Estado de Israel sobre el territorio palestino genera la reacción violenta de los palestinos, sobre todo de los jóvenes palestinos, que llevan adelante su revuelta en los territorios ocupados. A eso se le va a llamar en árabe intifada. Y la primera intifada fue un movimiento de protesta y de rebelión de los jóvenes palestinos, sobre todo entre 1987 y 1991, ante la ocupación militar de Cisjordania. Porque estas colonias judías también van a estar protegidas por el ejército de Israel y los pueblos árabes palestinos van a estar encerrados y bajo estrictos controles militares por parte del ejército israelí, lo cual lleva a los palestinos a sentirse como que están viviendo en un país ocupado militarmente de forma permanente. Bueno, la violencia se va a desatar, los palestinos sobre todo con piedras van a responder permanentemente al ejército de Israel, el ejército de Israel va a responder muchas veces de forma muy violenta, con el asesinato de muchos de estos jóvenes, lo cual lleva a la erupción de nuevos grupos organizados de palestinos de inspiración más radical y algunos vinculados claramente con organizaciones terroristas, como es el caso de Hezbollah o Hamas. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Esta es una icónica fotos de lo que es los territorios palestinos hoy día. ¿Sí? Esto es el territorio palestino árabe, donde vemos incluso niños cómo responden con pedreas ante la ocupación militar israelí. ¿Sí? El tanque que vemos acá es del ejército de Israel, que trata a esta población como territorio palestino, como si fuera un territorio a conquistar. A pesar de esta conflictividad, en 1993 se había llegado a firmar una especie de acuerdo entre la OLP, el representante político de los palestinos, y el Estado de Israel, con la ayuda de Estados Unidos, lo que se llamó los Acuerdos de Oslo. Es decir, en la capital de Noruega se firmó esto, que iba a garantizar el establecimiento definitivo del Estado palestino y de que Israel iba a reconocerlo.
Sin embargo, a medida que iban pasando los años 90, el Estado de Israel no mostraba ninguna disposición a reconocer la independencia de Palestina, ni asegurar el establecimiento del Estado palestino. Y de hecho, en el año 2000 se va a producir la segunda intifada, la segunda revuelta, cuando las autoridades israelíes ocupan algunas zonas de Jerusalén que donde están construidos algunos lugares sagrados para la religión musulmana, donde, sobre todo eh, donde está la principal mezquita de Jerusalén, lo cual es visto como una provocación por parte de los palestinos y ahí va a estallar la segunda intifada con más violencia. Ante esta segunda intifada y ante la aparición de grupos radicales islamistas, sobre todo en la Franja de Gaza, ese pequeño territorio que veíamos entre la costa y la frontera egipcia, Israel va a responder utilizando técnicas cada vez más, apelando más a lo militar, con operaciones de bombardeo a una de las zonas más densamente pobladas del mundo, como es la Franja de Gaza. Y quizás el momento más intenso de este periodo se da entre el año fines del 2008 y principios del 2009, cuando Israel lanza la Operación Plomo Fundido, que consistió en el bombardeo masivo de la ciudad de Gaza, donde estaba refugiado el grupo Hamas. El grupo Hamas, ¿sí?, era un enemigo de la OLP porque predicaba una defensa de los intereses palestinos, pero no de carácter laico, sino de carácter islámico, radical, y para Israel eso era visto como una amenaza. Para cerrar, les quería comentar que la otra fuente de conflicto, además de la ocupación militar, era esto de, que yo les planteaba en el mapa, la construcción ilegal de colonias judías en Cisjordania. Vamos a volver un segundito para atrás para ver el mapa que yo les planteaba. Volvamos al mapa a la derecha, donde se ve casi todo en blanco. Esta línea demarca el territorio de Cisjordania, pero de todo ese territorio solo la parte verde es ocupada por población palestina, mientras que la zona blanca de Cisjordania es donde se van a construir decenas de colonias. ¿Qué son estas colonias? Son como ciudades o barrios enclavados en el medio de la nada, construidos por el Estado de Israel y protegidos por el ejército de Israel en territorio palestino. Esto no solo que no es reconocido por la comunidad internacional, sino que incluso su principal aliado, Estados Unidos, no reconocía a estas colonias como legales, porque se trata de una ocupación ilegítima del territorio de otro pueblo, hasta la llegada del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, que termina reconociendo dos cosas a Israel para ganarse su mayor apoyo, ya que en la época anterior con el presidente Obama las relaciones entre Estados Unidos e Israel se habían enfriado mucho, y Trump le reconoce a Israel su derecho a que Jerusalén sea su capital, algo que ni la ONU ni los palestinos aceptan, y a legitimar las colonias judías en Cisjordania, es decir, que puedan seguir financiando. Estas colonias además tienen una particularidad que genera mucha irritación, y es que en una tierra semidesértica, las colonias viven con una gran comodidad material, de hecho tienen un alto nivel de vida los habitantes de estas colonias, pero además acaparan el agua que es sumamente escasa de esta región y dejan a las poblaciones palestinas vecinas con una escasez de agua enorme, sobre todo para los cultivos, lo cual hace que muchos campesinos palestinos se terminen arruinando y terminen engrosando las ciudades palestinas para irse a vivir allí, viviendo en condiciones de una miseria espantosa. O sea, esto termina agravando aún más el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Bien, de momento esto parece ser un problema que insoluble, ya que van 70 años desde que comenzó el enfrentamiento, más de 70 años entre israelíes y palestinos, y no se ha llegado a la paz definitiva entre ambos. Los caminos son variados, hay algunos que opinan que tiene que ir por el lado de la fuerza, otros por el lado del entendimiento, pero claramente hasta el día de hoy se sigue como en el comienzo sin haber avanzado un paso en el establecimiento de la paz. Sobre todo, y eso es lo que opina la mayoría de los expertos, producto de la radicalización de ambas posturas. En el caso de Israel, al apelar sistemáticamente al uso de la fuerza militar para resolver sus problemas con los palestinos, y en el caso de los palestinos, ante la incapacidad de su clase política, el fracaso de la OLP para crear el Estado palestino, y la radicalización de algunos grupos minoritarios que se volvieron cada vez más fuertes, como en el caso de Hamas en la Franja de Gaza, o de Hezbollah, que opera en territorio del Líbano y que ataca frecuentemente a la población civil israelí.
Estos son fuentes de conflicto que auguran de que quizás este problema de Israel y Palestina siga existiendo en las próximas décadas. Bien, hasta aquí por ahora es todo.